La noticia de la aparición de un fantasma en los pasillos de la Consellería de Sanidad y Trabajo de Valencia saltó por primera vez a los titulares de la prensa valenciana el 16 de marzo de 1990. Otra referencia apareció en el mismo diario el 22 del corriente. Más tarde, otro periódico levantino se hizo eco de la noticia el 26 de marzo para terminar nuevamente en otra reseña el domingo 1 de abril de 1990, desmintiendo el suceso. La noticia provocó entre la población valenciana actitudes completamente diferentes, entre el asombro y el escarnio, como es comprensible en estos casos, pero agravado por el hecho de que todo lo parecido en los periódicos partía de un bulo, intencionado o no, que tergiversó el auténtico suceso hasta el punto de la prestigiosa revista española especializada en estas temáticas, Año Cero, confiando en el buen hacer de los periodistas de estos diarios para recoger y publicar la noticia de este maltrecho asunto, quedando así para la posteridad. Los hechos aparecieron de esta forma en el periódico Las Provincias el 16 de marzo. En los despachos y pasillos de las Consellerías de Trabajo y Sanidad, antigua clínica de maternidad La Cigüeña, una mujer sube las escaleras y atraviesa salas vacías buscando a un niño que llora. Una mujer alta, embarazada y vestida con un camisón rosa adornado con lazos en ambos hombros, deambula durante la noche intentando encontrar desde hace tanto tiempo ya a un niño que llora en no se sabe dónde. El recorrido de la madre incorpórea finaliza antes de que despunte el alba en una inexistente sala de incubadoras. Todavía hoy no se sabe de dónde sacaron esta fantástica historia. El jueves 22 de marzo apareció lo que formaría el gran galimatías final, donde incluso se le inventa un pasado a la incorpórea e inexistente mujer. La Consellería está estos días absolutamente revolucionada con el fantasma de la mujer vestida con un camisón rosa que vaga por las noches en busca de su hijo. Según nos han contado en toda la historia de La Cigüeña como clínica de maternidad, únicamente murieron 2 mujeres, y de esas 2, tan solo una llegó a dar a luz al niño. Al parecer, madre e hijo murieron con pocas horas de diferencia. La mujer era joven, y aquel era su primer hijo en el que había puesto toda la ilusión del mundo. Era la esposa de un médico. Se llamaba Lourdes, y nada hacía sospechar que el parto se complicaría y ambos morirían. El periódico Hoja del Lunes desmintió todo el asunto con comentarios poco acertados el 26 de marzo, y que colocaron como titular el fantasma de la Consellería, fruto de la imaginación de un guarda jurado que escribe novelas de terror. En su contenido, el periódico no andaba desencaminado cuando desmentía la historia de Lourdes, pero sí al referirse al protagonista real de esta historia, José Antonio, como un visionario poco menos que mentiroso e irresponsable. José Antonio, al que yo conocía desde hacía ya tiempo, es una persona completamente normal, poco dada a fabular inventándose historias de este tipo y mucho menos escribir novelas de terror. Cuando todo esto pasó,
Él fue el primero en querer ocultarlo y evitar que este asunto trascendiera. Mi relación con este tema vino de su mano. Por entonces, él formaba parte del personal de la agencia de seguridad Protexa y estaba al cuidado de la consellería en el horario nocturno. La noche del 12 de marzo, antes de que los mencionados periódicos supieran nada sobre las manifestaciones de la consellería, recibí, sobre la 1 de la madrugada, la llamada telefónica de José Antonio. Con su voz se apreciaba claramente la alarma de lo que le estaba pasando. Procuré tranquilizarle lo mejor que pude y le pedí que me contara lo que ocurría. De forma precipitada, me relató que hacía ya unas noches venía sintiendo unas extrañas presencias en los pasillos del edificio oficial que le tenían completamente aterrorizado y que hacía tan solo unos momentos había logrado ver lo que tanto miedo le infundía, lo que le hizo tomar la determinación de llamarme. Le dije que me pasaría por ahí al día siguiente. Tal como le prometí, me presenté en la puerta de la consellería sobre las 8 de la noche antes de que comenzara nuevamente su turno. Esta vez le rogué me expusiera más pausadamente su experiencia. Contó que hacía solo una semana de que su agencia le había encargado la vigilancia nocturna del edificio, aunque él era ya un experimentado guarda. Entre otras cosas, su función consistía en ir cerrando las ventanas de los despachos y comprobar que ningún funcionario se hubiera dejado alguna luz encendida antes de abandonar el recinto. Tenía la costumbre de hacer la ronda a oscuras, tan solo alumbrándose con una linterna, pues según él, así se veía mejor si algún ordenador, fax o fotocopiadora había quedado conectado e inmediatamente ocuparse en apagarlos. Fue entonces cuando, paseando por la tercera planta de las 4 que hay en total y aún a oscuras, sintió como si algo se le echase encima. Según sus palabras, una especie de sensación, una fuerza o algo así, pero sólido. Parece que aquella sensación no se conformó con pasar a través de él una sola vez y se repitió al menos 2 veces más. Asustado por la experiencia, decidió bajar inmediatamente donde hubiera luz, a la última planta, e intentó tranquilizarse buscando una explicación que justificara su extraña vivencia. En el momento en que estaba absorto en estos pensamientos, oyó cómo el ascensor, que se hallaba en un piso superior, se ponía en marcha y paraba. Para el asombro de José Antonio, en la sala de recepción, donde él se hallaba, abriéndose la puerta y no encontrándose nadie en su interior, recordando que para entonces no quedaba nadie en el edificio excepto José, decidió salir fuera y quedarse en la puerta hasta que amaneciera y se le relevara de su turno, eso sí, sin abandonar su puesto. La noche siguiente no fue mucho mejor. Sacando fuerzas de cualquier parte, volvió a enfrentarse a su situación. Sucedieron entonces otros pequeños episodios. Procuró hacer la ronda, en esta ocasión con todas las luces encendidas, y antes de que el jefe de mantenimiento y los de limpieza se marcharan. Cuando terminó, todo el personal se había ido. Entonces empezó a oír una especie de golpes que provenían de lo que, supuso, era la tercera o cuarta planta. Según cuenta, los golpes eran fuertes y como intencionados, parecían reclamar su atención. Pero con el miedo y en vista de que debía permanecer allí hasta el amanecer, decidió sumergirse en la lectura de un libro y procurar olvidarse del asunto.
no sin echar de vez en cuando tímidos vistazos hacia el ascensor. La noche que decidió llamarme tuvo una experiencia más aterradora de todas las que había pasado en la consellería. Cuando todos se marcharon, él, como en noches precedentes, ya había realizado su ronda. Cuando nuevamente se volvieron a producir los ya conocidos golpes, pero esta vez acompañados de lo que parecían ser llantos de niños. Esta vez su miedo ya fue considerable, pero no tanto como cuando vio deslizarse por las escaleras, momentos después, lo que parecía ser una sombra casi antropomorfa que se dirigía hacia él. Tenía el aspecto de una nube muy concentrada, y según me refirió, era una cosa inteligente. Decidió entonces salir nuevamente a la calle y no volvió a entrar más que para llamarme. Después de contarme su historia, me dijo que sería interesante que yo hablara con el jefe de mantenimiento, pues cuando llegó por la mañana y vio el aspecto desencajado de José, no pudo por menos que preguntarle qué le ocurría. Este se lo contó, y Paco, que así se llamaba su compañero de mantenimiento, aseguró a José Antonio que no era el único en padecer aquel fenómeno. Él mismo había tenido algún encuentro con esta entidad, y también un conseller. Paco me recibió con algún recato, pero pronto tomó confianza y me relató su experiencia. Una noche decidió quedarse después de su hora habitual al terminar una pequeña maqueta de avión en la que estaba trabajando. Había optado por hacerla aquí, pues en su casa los niños y los deberes domésticos se lo impedían, ya que además, después de que todos los trabajadores se marchan del edificio, este queda en absoluto silencio y era el clima idóneo para su entretenimiento. En ese instante comenzó a oír como si alguien en el piso superior caminara con lo que parecían ser unos zapatos de tacón. Sorprendido por aquello, decidió subir solo para comprobar que nadie se encontraba ahí. Cuando regresó a su mesa y a su maqueta, vio que sus instrumentos de montaje estaban en el lado opuesto de donde él solía ponerlos. Me aseguró que era muy meticuloso y sabía perfectamente que alguien había movido los instrumentos. Nunca más me confió. Volvió a quedarse en aquel lugar después de hacer su trabajo habitual. Me dijo que un conseller le había asegurado que también llegó a oír aquellos pasos y que algunos de sus colegas empleados sintieron y vieron alguna cosa, siempre, eso sí, caída la noche. El testimonio de Paco me pareció del todo real. No bromeaba en lo más mínimo, y me aseguró que a él tampoco le habían engañado sus superiores inmediatos. Entonces fue cuando se me propuso pasar esa noche en la consellería y comprobar por mí mismo si realmente ocurría algo ahí, y como es obvio, acepté. A las 10, todas las dependencias estaban ya vacías. Aquella noche, todos se fueron más tarde porque se estaba debatiendo el futuro de la empresa peletera Imepiel. Cuando José inició su ronda habitual, yo lo acompañé, sugiriéndole que lo hiciéramos como la noche en que tuvo su encuentro, es decir, en total oscuridad y guiados por el haz de una linterna. Nos encontrábamos ya en el largo pasillo de la tercera planta, a cuyos lados se hallaban 2 despachos, sin que nos ocurriera ningún incidente. Pese a la oscuridad reinante, pude ver en la expresión de mi guía un claro temor hacia lo que
podría pasar. En todo nuestro recorrido no habló nada, esperando quizás poder escuchar nuevamente aquellos llantos de las ocasiones anteriores. Entramos seguidamente en uno de los despachos y José, que para entonces ya comenzaba a tranquilizarse, inspeccionó la zona buscando algún aparato encendido. En ese instante, y para sorpresa, tanto el vigilante jurado como mía, un póster de la exuberante cantante Marta Sánchez que los funcionarios tenían colocado con 4 chinchetas en la pared, inmediatamente detrás de mí, cayó sobre mi cabeza. El hecho fue sumamente extraño, pues de haberse tratado, como quisimos creer, de una corriente de aire, no se hubiese caído con todas las chinchetas que lo sujetaban, 4 en total. Era más bien como si algo hubiese arrancado los enganches exprofeso. El asunto comenzaba a ser prometedor. Aunque comprendí el miedo de mi compañero, yo me marcharía de ahí al día siguiente, mientras que él debía quedarse. Tras aquello, entramos en otro despacho, y sin motivo aparente, uno de los ventiladores generales de los que se hallan empotrados en el techo se puso a funcionar. En aquel instante no le dimos mayor importancia, pues supusimos que eran de los que se ponían en marcha automáticamente cada ciertos intervalos de tiempo. Pero más tarde nos enteramos que debían ser conectados desde calderas y que se conectaban todos a la vez. Solo se encendió ese en donde estábamos, y como es evidente, ahí no había nadie. Horas más tarde, y después de hacer un minucioso rastreo por todas partes, oí lo que mi amigo había sentido durante los últimos días: unos llantos terribles provocados por lo que parecía ser un niño de corta edad. El sonido era claro, pero lejano, por lo que decidí subir, siempre a oscuras, a la planta de donde creí provenía aquella voz, alusado únicamente con mi linterna. Aquí ocurrió algo interesante. Cuando creía que ese lloro lastimero estaba localizado en tal o cual planta, inmediatamente estos descendían o ascendían del lugar, dependiendo de donde yo estuviese, aunque era evidente que aquello estaba en el mismo edificio. Parecía como si el llanto jugara conmigo a lo que se podría llamar un escondite. Cuando estos cesaron, decidimos bajar a recepción, donde teníamos conectadas las luces, para descansar un poco. Afortunadamente, logramos registrar aquella llantina en una cinta magnetofónica. Seguir describiendo los acontecimientos de aquella noche nos llevaría a un relato mucho más amplio del espacio del que disponemos. Valga como referencia que durante todas aquellas horas que pasé en la consellería, muchos otros episodios sucedieron. Alarmas que se disparaban solas y volvían a apagarse sin ningún motivo, o bien teléfonos que sonaban constantemente a horas tan intempestivas, cambios bruscos de temperatura, etc. Lo cierto es que nunca logré ver lo que tan ansiosamente deseaba, la sombra que aterró a mi compañero José, pero lo que viví aquella noche fue suficiente para demostrar la veracidad de la historia de aquel guarda jurado que escribe novelas de terror, y a comprender que en el enorme edificio de la Consellería de Sanidad y Trabajo ocurrió algo que se sale de cualquier acontecimiento a lo que estamos acostumbrados, exista o no un ente ajeno a nuestra realidad cotidiana. A modo de epílogo, es interesante señalar que José se despidió a los pocos días de nuestro encuentro, aunque la empresa de seguridad Protexa, en la cual trabajaba, y después de oír el motivo de la marcha, intentó evitarlo,
reconociendo además que no era él el único vigilante que había pasado por sucesos paranormales en la consellería. Otros antes que él llegaron a escuchar ese lamento infantil y a ver la sombra, aunque públicamente Protexa negó los hechos, como es obvio. Más tarde supimos que varias religiosas a cargo de la antigua clínica de maternidad La Cigüeña, y que hoy era la consellería, vieron también la sombra errante y también escucharon ese llanto del bebé. Aunque el periódico Hoja de Lunes dijo que estos eran producto del laboratorio en el edificio colindante, en el cual habían ratas y conejos, motivo más que improbable. De la Consellería de Valencia únicamente sabemos que realmente existieron episodios paranormales, aunque aún desconozcamos su procedencia. El sexo, el vestuario, el nombre de la aparición, etc., fueron todas inventadas por sensacionalistas que quisieron ver en ello una historia romántica. El suceso nunca fue lanzado por el guardia José, quien, como ya hemos anotado, procuró reservar su historia, como todos los que precedieron de manos de la prensa, a guardar silencio. Todo salió a la luz, así como el bulo por uno de sus compañeros de profesión. Hoy, el asunto de la consellería está ya olvidado, pero sería importante que no pasara como una mera anécdota. Alguien debería preocuparse de ello, pues recientes noticias llegadas a mí hablan de la consellería como el de un lugar en el que siguen ocurriendo cosas de difícil clasificación. Incluso otro de mis amigos que ya trabaja ahí piensa que se está volviendo loco, pues dice haber visto a una mujer joven subiendo las escaleras, atravesando muros, y que incluso se le acercó preguntando si sabía de dónde provenían los llantos de ese bebé. Él describe a esta mujer como alta, embarazada y vestida con un camisón rosa adornado con lazos en ambos hombros. Si el video te pareció interesante, por favor suscríbete a este canal para que sigas disfrutando de esta clase de contenido. Deja tu like y compártelo en tus redes sociales. Además, me ayudarías demasiado si te haces miembro del canal. Muchísimas gracias. Sígueme en mis redes sociales para que podamos comunicarnos mejor. En la descripción estarán todos los links. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.